Écija. Colonia Augusta Firma Astigi, en tiempos de Roma, fue una de las grandes ciudades de la Bética y capital de uno de los 4 conventus administrativos de la provincia. El esplendor de la antigua Astigi está ligado a la exportación del aceite de sus tierras y a su privilegiada ubicación junto al río Genil. Siguiendo el itinerario de la ruta bética romana, el viajero llega a Astigi procedente de Carmo, la actual Carmona. La distancia que separa ambas localidades es de 34 millas romanas, 52 kilómetros en la actualidad. Para recorrer la distancia que separaba Carmo de Astigi, se empleaba más de un día. En el camino, los viajeros podían parar a reponer fuerzas en la Mansio de Ovúlcula, donde hoy se emplaza el castillo de la Monclova. En la actualidad, con los medios de transporte modernos, se necesitan apenas 40 minutos para recorrer la distancia entre Carmona y Écija. Astigi era un punto clave en el recorrido de la Vía Augusta. De este tramo perviven 2 miliarios, de los que se desconoce su emplazamiento originario. La historia de Écija comienza mucho antes de Roma. El primer asentamiento estable de la zona se localiza en el Cerro del Picadero ya desde el siglo VIII a.C. Antes de la refundación imperial, hacia el año 14 a.C., la ciudad era una pequeña población, un oppidum romano. Se trata posiblemente de la Astigi Vetus, citada por el historiador Plinio. En los albores del cambio de era, Augusto convierte el asentamiento en colonia, la colonia Augusta Firma Astigi, y se alza como capital administrativa de más de un cuarto de los territorios de la Bética. Los cambios administrativos llevan aparejados la construcción de una ciudad de nueva planta. La nueva colonia se rodea por una muralla. Este tipo de cercamiento tiene en la etapa de la fundación de Astigi un valor simbólico, confiriéndole identidad romana a la ciudad. La Vía Augusta se adentraba en Écija por la puerta oeste, en torno a lo que hoy es la calle Juan Páez. De ahí conectaba con el Decumano Máximo, que cruzaba de forma horizontal la cuadrícula de calles hasta llegar a la salida oriental de la ciudad. La vía salvaba a través de un puente el río Genil. Aunque tradicionalmente se ha creído en el origen romano de esta construcción, los estudios más recientes sitúan más al norte el puente sobre el que cruzaba la calzada. En la confluencia del Decumano Máximo y el Cardo Máximo se situaba el Foro, que hoy ocupa en parte la Plaza de España. Muy ilustrativo del esplendor astigitano durante el Alto Imperio, la plaza forense de la ciudad abarcaba un área de casi 20.000 metros cuadrados, aproximadamente el 2,5% de la superficie de la ciudad intramuros. En el foro se localizaba la mayor parte del equipamiento público de Astigi, el complejo de culto imperial aparecido y otras construcciones aún no encontradas, como la basílica. Nos encontramos ahora mismo en la Plaza de España de Écija, donde está tocando a su fin la última fase de la dilatadísima campaña de excavaciones arqueológicas que se han estado desarrollando en los últimos años. En la Plaza de España hemos podido documentar
dos espacios claramente diferenciados. El más cercano a nosotros pues sería una zona de espacios domésticos donde hemos podido excavar hasta 5 domus, 5 viviendas romanas y 2 de las arterias principales de la ciudad, 2 cárdines. En la parte más alejada de nosotros hemos podido excavar unas estructuras públicas que identificamos como parte de un recinto de culto imperial. Concretamente hemos excavado un gran estanque de 25 por 7 metros y parte de lo que sería la base de un templo de culto imperial. Entre los hallazgos más interesantes que hemos tenido la suerte de hacer en esa zona, pues se puede destacar la amazona herida, que está expuesta en el museo de la localidad, uno de los 5 ejemplos que se han conservado de este modelo de estatua que formaría parte del programa iconográfico que decoraría el recinto de culto. La amazona herida, escultura de 2 metros de altura y copia romana de un modelo griego, fue hallada en el interior de uno de los estanques de la plaza donde se guardaban restos de construcciones y esculturas destruidas en algún momento del proceso de cristianización del imperio. La amazona herida se conservó prácticamente íntegra. Probablemente fue depositada en el estanque cuidadosamente por alguien que quiso evitar su destrucción. Gracias a ello, hoy incluso se pueden apreciar restos de pintura roja de su cromatismo original. Astigi está bien documentada por las numerosas excavaciones llevadas a cabo en la ciudad. En prospecciones realizadas se han encontrado elementos que permiten imaginar la buena marcha de la economía de la colonia y que hoy son su referente mundial, los mosaicos. El mosaico es una técnica de pavimentación consistente en la creación de dibujos geométricos o figurativos mediante la incrustación de pequeñas piezas de diferentes materiales y colores, las teselas, sobre una capa de mortero. Primero se fabricaban las teselas y se preparaba la cimentación. Sobre esta base se colocaba el diseño o modelo que servía como patrón y se trazaba el dibujo. Por último, se disponían las teselas nivelándolas con un martillo de madera. El arquitecto romano Vitruvio, en su libro De Arquitectura, da algunos consejos para conseguir un mosaico que cumpla con su funcionalidad de cobertura del suelo. Cuando sea preciso hacer una preparación en el suelo, se empieza por examinar si éste es sólido en todas sus partes. Luego se nivela y se extiende una primera capa de encachado, pero si el lugar, en todo o en parte, es de tierras de acarreo, será menester afirmarlo y apisonarlo cuidadosamente. Los mosaicos astigitanos eran de los más relevantes de Hispania, cualitativa y cuantitativamente. Técnicamente destacan por su policromía y el empleo de teselas de vidrio que aportan brillo y distinción. En el Museo Histórico de Écija se pueden admirar el dionisíaco titulado Don del Vino, el Triunfo de Baco o las estaciones del año. El dinero para pagar los mosaicos procedía de las familias aristocráticas de Astigi, que gracias a la producción y exportación de aceite gozaban de un consolidado bienestar económico. Nos encontramos en uno de los alfares romanos que había a orillas del río Genil, el Singilis de los romanos. Todo el río Genil, desde Écija hasta su desembocadura en el Guadalquivir, a unos 30 kilómetros, era prácticamente una sucesión de establecimientos romanos donde se fabricaban ánforas, se envasaba el aceite y se enviaba por barca, por vía fluvial, hasta el puerto de Sevilla,
la Hispali romana, donde barcos marítimos esperaban para trasladar la carga y llevarla desde ahí a todos los puntos del imperio. Tras el desmoronamiento del Imperio Romano, los visigodos se esforzaron en mantener la supremacía de Écija en la región y ubicaron en ella la sede episcopal. Con la ocupación islámica tomó el sobrenombre de Madinat al-Kutum, la ciudad del algodón, en referencia al nuevo cultivo introducido por los conquistadores. Astigi fue la primera ciudad de Hispania tomada por los árabes. Desde aquí, el ejército invasor se dirigió a Córdoba, Mérida y Toledo. Isticha fue una importante capital de provincia durante el Emirato y Califato de Córdoba. La muralla que se conserva actualmente en Écija data de época almohade, de entre los siglos XII y XIII. En 1240, Fernando III conquista la ciudad y sus tierras se reparten entre los nuevos colonos, las órdenes militares y la iglesia. Écija vive su siglo de oro en el XVIII y con el barroco registra una explosión constructiva debida a la concentración de capitales y al nuevo desarrollo de la industria y el campo. En el siglo XIX se viven años de declive en la ciudad. La Guerra Civil Española también desembocó en una crisis de la economía local que perduró hasta los años 70. La rica y profunda historia astigitana está resumida en el Museo Histórico Municipal, ubicado en el Palacio de Benamejí. Buena parte de los elementos monumentales y de los restos escultóricos e inscripciones se hallaron en el interior de un gran estanque que ahora se piensa pertenece a la decoración de un templo romano que se encontraba en las inmediaciones. Entre estos hallazgos destacan, como decía, gran cantidad de elementos escultóricos de importación. Es un conjunto de escultura ideal que copia modelos griegos. Las casas señoriales, las múltiples iglesias como las de Santa María o Santa Cruz y los conventos son lugares de obligada visita.
Desde el campanario de la iglesia de San Gil se contempla una excelente vista del conjunto monumental, del que sobresalen las torres, seña de identidad de la ciudad. Además de la excelente repostería, la gastronomía astigitana se distingue por la sopa de gato, las espinacas labradas, la cazuela de espárragos trigueros o el salmorejo. Coincidiendo con su feria, en septiembre, se celebra el mes del caballo. Para los amantes del mundo equino, la ciudad es todo un referente. Las yeguadas de la campiña astigitana son muy afamadas y se pueden visitar concertando cita previa. Hoy día Écija conserva esa posición estratégica que ya advirtieron los romanos. Gracias a su principal vía de comunicación, la autovía E5, tan solo 40 minutos la separan de Córdoba y aproximadamente 1 hora de Sevilla. Écija fue declarada en 1966 Conjunto Histórico-Artístico. En la Ciudad del Sol, la monumentalidad de sus calles brilla tanto como el astro rey y sus torres parecen querer alcanzarlo. Con el esplendor de su pasado, Écija, romana y barroca, reluce hoy como nunca ante los ojos de los viajeros de la ruta bética romana.